Bienvenido, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte nuevamente. Ya estamos listos acá en esta cita que tenemos todos nosotros todos estos días. A partir de esta hora, ¿verdad? Estamos ya aquí dispuestos a compartir la poderosa palabra de Dios y a llevar a cabo, ¿verdad? Lo que es la serie Eternidad, que es la que estamos viendo ahorita, así se titula, la serie Eternidad. Te doy la bienvenida y te agradezco mucho el tiempo que me regalas y el que estás pendiente para poder escuchar, ¿verdad? Lo que Dios tiene destinado para nosotros en este día. Vamos a orar para que sea Dios, ¿verdad? Tomando el control de todo lo que se va a hablar, así que acompáñame. Gracias, bendito Dios, estamos ya aquí, ya listos y dispuestos, Señor, para compartir la poderosa palabra que tú has puesto en nuestro corazón en este momento. Te ruego, Padre mío, que seas tú tomando el control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno y que esta palabra quede cimentada como esa semilla fértil en esa tierra fértil, como esta semilla en esa tierra fértil, Señor, que pueda producir y pueda obtener el objetivo por el cual está siendo enviada en este momento. Pongo en tus manos todo lo que pueda acontecer. Toma el control, Señor, de todo este momento. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Estamos llevando la serie Eternidad, ¿verdad? Te decía. Y ahora pues vamos con el tema salvación y redención eterna. Salvación y redención eterna. Vamos a hablar de estos dos términos. Y el primero pues es la salvación, que significa algo, o sea, que un rescate, ¿verdad? Un rescate de un lugar, ¿verdad? Para poder otorgarte una nueva oportunidad. Y en este caso, pues vamos a hablar de la salvación a la vida eterna. Porque hablamos ayer que salvación simboliza, lo podemos aplicar en dos términos: cuando alguien es rescatado o es ayudado de alguna consecuencia de una situación difícil. Pero también está la otra, que es la salvación de nuestras almas, y esa es la que se aplica prácticamente en lo que corresponde a la vida eterna, ¿verdad? Que es la salvación eterna, porque el otro tipo de salvación es temporal, pero la salvación de nuestra alma sí es eterna, y eso es lo que vamos a hablar en este momento. Bien, voy a invitarte que abras tu Biblia ya en el libro de Hebreos, capítulo 5. Vamos a leer Hebreos capítulo 5 y vamos a leer del 7 al 9. Quiero que me acompañes, por favor, del 7 al 9. Y dice de la siguiente manera: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y el 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mira qué maravilloso es, dice que Él es el autor de la eterna salvación. ¿Por qué Jesucristo? Porque Él es el que vino y padeció, ¿verdad? Ese sufrimiento, ¿verdad? Para poder otorgarnos esa salvación y vida eterna. Él es el autor, no hay otro. Es por medio de Él que nosotros obtenemos esa salvación, tenemos esa vida eterna. No hay otro medio, no hay otra persona, no hay por otro canal, solamente por nuestro Señor Jesucristo, que es el que dice aquí que que obedeció al Padre, se sometió al Padre, a pesar de que sentía en su cuerpo, ¿verdad? Porque Él tomó la forma de hombre, lo vamos a ver más adelante. Y como humano, ¿verdad? Él sintió todos los dolores, todo lo que nosotros podemos sentir como humanos: hambre, necesidad de descansar, necesidad o sea, todo lo que concierne a un humano, él también lo padeció, ¿verdad? Entonces, en este momento él sentía también esa angustia, ¿verdad? De cuando se estaba acercando el momento de su muerte, él lo pudo percibir, pero dice aquí que sin embargo, a pesar de que él clamaba al Padre, se sometió, ¿verdad? Se hizo obediente, ¿verdad? Lo vemos en el Getsemaní, cuando él dice: Señor, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su cuerpo ya estaba sufriendo, ya estaba sintiendo lo que iba a acontecer en el momento de esa crucifixión, pero él fue obediente hasta llegar a ese punto, ¿verdad? Y dice que gracias a eso, nosotros ahora tenemos la vida eterna. Gracias a eso, Él se convirtió en el autor de la vida eterna. No hay otro medio, no hay otro canal, no hay otra forma de cómo venir y obtener esa salvación, nada más que a través de nuestro Señor Jesucristo. Como lo hablábamos el día de ayer, Él es la única puerta, Él es el único medio por el cual nosotros la podemos obtener.
¿Qué más podemos ver? Bueno, Él es el autor de la vida eterna, pero además vemos allá en 1 Juan 2:2, ¿verdad? 1 de Juan 2:2, que dice de la siguiente manera: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? En Él hay la oportunidad para todos. No es que solamente es para unos. Es muy cierto que nosotros leemos en la palabra de Dios que Él vino a ofrecer esta salvación al pueblo de Israel, que es su pueblo amado. Pero en ese momento, ¿verdad? También tomó lugar los gentiles, ¿verdad? Por el acontecimiento que se dio, que el pueblo de él lo rechazó. Entonces los gentiles también vinieron a tener esa oportunidad. Pero aquí nos viene y nos dice de que él ofreció su vida en esa cruz, no solamente por unos, sino que por todo aquel que quiera venir, ¿verdad? A rendirle su corazón a Dios. Aquí caben todos. Para venir y recibir a Jesús, todos lo pueden hacer. Todo aquel que quiera, todo aquel que quiere darle la oportunidad a Dios en su corazón, todo el que quiera, todo el que siente en su corazón el anhelo de recibirle, todo es aceptado ante la presencia de Dios. No es que porque tú hayas pecado más, o no es porque lo que tal vez has hecho te sientes que realmente no mereces venir a la presencia de Dios, o quizás tú te sientes que no puedes cumplir. No, Dios conoce perfectamente cuál es la circunstancia, qué es lo que te acontece, por qué te sientes de tal manera. Pero Dios dice que tú tienes oportunidad como cualquier otra persona de venir y acceder a la salvación que nuestro Señor Jesucristo ha ofrecido, y es eterna. Quiere decir de que no solamente fue esa vez, sino que sigue siendo hasta ahora esa oportunidad de que tú puedas venir y obtener la salvación de tu alma. Entonces es para todos, no solamente es para unos. Y vamos a leer Filipenses 2, vamos a ver Filipenses 2 del 6 al 8. Lo vamos a leer en este momento. Dice Filipenses 2 del 6 al 8, dice así: el cual, siendo en forma de Dios, fíjate, quiero que pongas mucha atención lo que dice la palabra de Dios acá. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el Dios del cual te estoy hablando. Aquel que siendo Dios, siendo semejante a Dios, siendo similar al Dios legítimo, al Dios verdadero, siendo semejante a Él, dice, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, no se mantuvo ahí, no, que vino y se despojó, dijo, sí, vamos con este plan, sí, vamos a hacer este plan. Si Jesucristo se hizo humano, vino a este mundo, se despojó, dejó de ser Dios en ese momento, por decir así, para que lo podamos comprender, ¿verdad? Y vino a este mundo, se hizo humano y pasó todos los padecimientos de un humano, ¿verdad? Y dice que se humilló hasta lo sumo. ¿Por qué se humilló hasta lo sumo? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Dios verdadero. Pero Él se humilló hasta lo sumo, tanto así que, ¿a dónde nació Jesús? Siendo el Rey de Reyes, nació en un pesebre. Nació en un pesebre, fue humillado, fue ignorado, fue despreciado. Su pueblo no lo aceptó, ¿verdad? Se humilló, se hizo pecado, vino y tomó nuestro pecado. Él se hizo humano para poder demostrar a todos, ¿verdad?, lo que Él estaba haciendo en ese momento, y era que estaba tomando nuestro lugar. Por eso se hizo humano, porque tenía que tomar nuestro lugar. Se hizo en forma de siervo. Pero hablando de que se humilló hasta lo sumo, es que dejó su reinado, dejó su trono, nació en un pesebre. Tanto que le hicieron burla, que yo estaba, ahora Dios me trajo a memoria en el momento de oración esa escena, donde viene y lo llevan ante Herodes y le dicen, tú eres el rey de los judíos, sí. Bueno, ven, te vamos a poner la capa de los reyes, porque él no parecía, su vestimenta no era de un rey. Su vestimenta no era de un rey. En ese momento no parecía rey Jesús. Jesús no se veía como un rey. Y le hicieron burla, le pusieron la capa de Herodes y le dijeron, hoy sí pareces como rey, le dicen, ¿verdad?
¿Por qué? Porque Jesús no parecía un rey, pero era el rey legítimo. Aleluya, era el rey legítimo. No parecía rey, pero era el rey legítimo. Se hizo en forma de siervo porque él vino a ser ese, como te dije, era ese motivo o ese elemento principal del sacrificio. Él se ofreció como sacrificio. Anteriormente, veamos que los animalitos eran los que se ofrecían, pero él no, hoy él vino a ofrecerse como siervo para ser ese animalito, porque nosotros somos de la especie animal. Vamos a hablarlo así, no lo quería mencionar de esta manera, pero es la verdad. Nosotros pertenecemos a la especie animal. Entonces, él vino y se ofreció como un animalito, como un cordero, ¿verdad? Para venir y otorgarnos esa salvación a nosotros. Por eso dice aquí que se humilló hasta lo sumo, ¿verdad? Aquí dice, ¿ve? Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dejó de ser la semejanza del Dios verdadero, ¿ok? Escuche, dejó de ser la semejanza del Dios verdadero para hacerse semejante a los hombres. Se tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo, ¿verdad? Y haciéndose obediente, él no, o sea, el cuerpo sentía que tenía que ir a crucificarse. El cuerpo sentía eso, pero él obedeció. Siendo hijo de Dios, él obedeció a su Padre. Y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero todo esto no queda aquí. Todo esto no queda aquí porque quiero decirte que del 9 al 11 quiero que lo leamos y dice así. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Es cierto, Jesucristo se humilló, se hizo humano, pagó un precio por ti y por mí para darnos esa salvación, para liberarnos de esa condenación eterna, de esa muerte eterna. Él vino y murió y tomó nuestro lugar, se hizo humano, se hizo pecado. En esa cruz iban clavados nuestros pecados, nuestros delitos, nuestros dolores, iba clavado toda la humanidad y ese pecado, esa muerte eterna iba clavado en esa cruz. Pero Él pagó ese precio por nosotros para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de esa salvación y vida eterna que ahora nosotros tenemos. Con solo el hecho de venir y poder recibir a Jesús en nuestro corazón, ahora podemos nosotros tener este acceso a la presencia de Dios. Tenemos ese acceso a reinar con Él en los cielos. Pero Él pagó un precio por nosotros, tomó nuestro lugar en esa cruz. Y eso es lo que yo quiero que tú veas, que es el concepto de la salvación y es una salvación eterna. Ahora, ¿qué dice acá? No solamente Él vino, se ofreció en la cruz, no solamente Él dijo, bueno, sí, hay mucho pecado en el mundo, voy a ir a morir a la cruz. No solamente Él dijo, sí, voy a padecer mucho porque tengo que tomar el lugar de otras personas. No solamente dijo eso, sí, pagó el precio de la cruz, pero Dios también no lo iba a dejar ahí, era su hijo, no lo iba a dejar ahí. Y vamos a ver qué dice Lucas 24:46. Lucas 24:46 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Ok? Sí es cierto, Jesús murió, fue crucificado, se humilló a los sumos, se hizo en forma de hombre, ¿verdad? Y llegó como siervo ante la cruz, ¿verdad? Humillado, obediente a Dios que tenía que padecer, pero el tercer día, como dice aquí, fue exaltado, pero también resucitó de los muertos. Amén, resucitó de los muertos y esa es la victoria de la vida eterna. Si Jesús hubiera muerto, hubiera quedado ahí sepultado, no hubiera resucitado, pues entonces todos estuviéramos condenados, porque significa que no hubiera tenido victoria sobre la muerte. Pero Jesucristo tuvo victoria sobre la muerte. Él venció la muerte desde el momento en que Él resucitó al tercer día y nos hizo a nosotros victoriosos, porque en ese momento nosotros estábamos juntamente con Él. Porque recuerda, Él tomó nuestro lugar. Cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos juntamente con Él. Y eso es lo que significa la salvación eterna. Es que tú puedes venir en cualquier momento a Él, a reconocerle como Rey y Señor de tu vida. Y esa salvación viene a ti. Tus pecados son borrados y la vida pasada
como dice, se aparta de ti y viene esa vida nueva a ti, ¿verdad? Esa vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, el otro término es el de la redención. Vamos a ver qué significa redención, significa rescate, ¿verdad? Entonces vamos acá, tenemos en Hebreos 9:12, vamos a ir a Hebreos 9:12 y dice de la siguiente manera: y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo vino y entró, ¿verdad? Dice ahí, en el lugar santísimo. O sea, antes recordemos cuando estábamos allá con Moisés, recordamos el tabernáculo y recordamos cómo es que Dios le dio las instrucciones a Moisés y a Aarón, que tenían que entregar esos sacrificios para redención de pecados, para expiación de pecados. Tenían que ofrecer sacrificios cada año, lo tenían que hacer. Y el sacerdote, el sumo sacerdote y todo, ¿verdad? Las personas que formaban parte de ese campamento, de ese pueblo, tenían que hacerlo de esa manera para poder estar en paz con Dios. Y el sumo sacerdote tenía que hacerlo para poder entrar a la presencia de Dios, que recordamos que es el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, que representaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Pero ahora aquí es Jesucristo que lo hace. Mira qué maravilloso. Es aquí Jesucristo que lo hace. Y dice, y ya no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. En aquel momento los animalitos tenían que ser sacrificados y derramar su sangre para poder limpiar los pecados de aquella gente. Ahora no, ahora es Jesucristo que lo hizo, no con sangre ajena, sino con su propia sangre derramada, fue la que vino e hizo, ¿verdad? Esa redención a esa humanidad que estaba llena de pecado, en cual nosotros pues formamos parte de ello. Cuando tú vienes al Señor, pues tú recibes esa redención, ese rescate, y la sangre de Cristo te lava, de Jesucristo te lava. Y dice que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, no cada año como lo hacían antes, sino que solo fue una vez y para siempre. Jesús murió una sola vez y para siempre, para que tú y yo tuviéramos esa vida eterna. Amén. Entonces en Él tenemos esa redención eterna, que es en cualquier momento tú vienes a la presencia de Dios. Esta redención significó mucho en ese momento en que Jesús murió en la cruz. En los siguientes años y hasta la fecha sigue vigente, ¿verdad? Lo que es la redención, por eso es eterna. Amén. Ahora, ¿qué más dice acá? Vamos a ver, dice en Hebreos 10:4. Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de toros y de machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, eso era insuficiente ya. La maldad era mucho. La maldad era mucho. Entonces ya esa sangre de los animalitos ya no podía cubrir el pecado que cometían los seres humanos. Hay un versículo que no lo tengo acá, pero que dice que era necesario que tenía que venir un hombre a morir por los hombres. Un hombre por los hombres, y por eso es que Jesucristo vino a este mundo. Se convirtió en hombre, llamándose Jesús, ¿verdad? Para venir y otorgarnos esa salvación de nuestras almas. Se hizo humano, tenía que venir a derramar su sangre para que su sangre viniera y nos limpiara a nosotros. Los animalitos ya no podían hacer nada, ya no podían rescatar la humanidad, era demasiado pecado. Por eso tenía que venir un ser humano, en este caso, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué más dice acá Efesios 5:2? Efesios 5:2 dice, y andad con amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él se convirtió en esa ofrenda de olor fragante porque Él era perfecto. En Él no había pecado. ¿Te acuerdas? Estábamos leyendo cómo tenía que ser los sacrificios allá en el desierto, que tenían que ser animalitos sin ningún defecto. Tenían que ser animalitos perfectos prácticamente, no tenían que tener ningún defecto para ofrecerlos en sacrificio. Jesús es santo. Jesús no tenía pecado. Jesús era perfecto y es perfecto, porque Él sigue viviendo. Jesús es perfecto. Por eso Él se ofreció como esa ofrenda para poder venir y redimir nuestros pecados. Ofrenda. Era el único que podía haber hecho eso,
porque ningún hombre lo podía hacer. ¿Por qué Jesucristo lo hizo? Tú puedes decir, bueno, pero era humano y nació de una mujer, sí, nació de una mujer virgen. Nació de una mujer virgen y quien lo concibió no fue José. Quien concibió a Jesús fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice el ángel Gabriel que hizo sombra sobre María y significa que en ese momento el Espíritu Santo es que embarazó a María de una manera sobrenatural. ¿Para qué? Para que diera luz a su hijo. No podía venir con una sangre contaminada, porque desde el momento que la humanidad pecó, su sangre ha venido de generación tras generación, está contaminada. Las personas nacen con pecado. Pueden decir, no, es que el niño pequeño no tiene pecado. No, es que todos nacen con pecado, porque eso viene ya desde allá. Ese es el pecado original. Todos nacemos con el pecado de esa desobediencia de Adán y Eva. Entonces Dios no podía tomar un hombre para venir y poder sembrar esa semilla para que naciese Jesús. Tuvo que venirlo a hacer el Espíritu Santo para que esa sangre es santa, ¿verdad? De nuestro Señor es sangre santa porque no había pecado en él. ¿Verdad? No había pecado en él. El Espíritu Santo lo había concebido y nació una mujer virgen. Entonces, por eso podemos decir, ¿verdad? Que ese era la ofrenda perfecta. Era la ofrenda perfecta que se ofrecía por un mundo pecador para poder rescatarlo del pecado. Ahora vámonos aquí a Hebreos 7, 26 y 27. Vamos a leer Hebreos 7, 26 y 27. Dice de la siguiente manera: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús no solamente era el sacrificio, Jesús no solamente era la ofrenda para rescatar a la humanidad, él mismo era el sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo para rescatar a la humanidad pecadora. Porque dice aquí, los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio primero para tener esa virtud, ¿verdad? Esa santidad para poder venir y estar en la presencia de Dios. Tenían que primero ellos limpiarse con esos sacrificios de esos animales. Pero Jesús no, porque Jesús ya era santo. Jesús perfecto. Él vino y se ofreció como ofrenda, era la ofrenda del sacrificio, pero también era el sumo sacerdote, que era el único capacitado para poder entrar a ese lugar santísimo para ofrecerse el sacrificio por la humanidad. Entonces, Él es el sumo sacerdote. En este caso tenemos que Jesucristo es la redención eterna y que Él se ofreció como ofrenda y era el sumo sacerdote para ofrecer esa ofrenda. Ahora en Hebreos 9:14, ¿qué nos dice Hebreos 9:14? Dice, cuanto más la sangre de Cristo es el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Para que sirváis al Dios vivo. Vamos a leerlo un poquito más, otra vez más. Vamos a unos versículos anteriores para que lo entendamos más perfecto. Vamos a leerlo desde el 13 o desde el 12, lo vamos a leer y dice 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerras rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofrece a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué está diciendo acá la palabra de Dios? Sí, aquellos animales en aquel momento cumplían la función, o sea, eran capaces, en aquel momento eran capaces de venir y expiar los pecados, limpiar los pecados, santificar a las personas. Pero había un momento que ya no. Pero está diciendo aquí en el libro de Hebreos,
Sí, en aquel tiempo así sucedía. ¿Cuánto más ahora, hace la comparación? ¿Cuánto más ahora la sangre de Jesucristo, que es perfecta, ¿verdad? Que no tiene pecado alguno, ni mancha alguno, porque se presentó ante Dios siendo un ser limpio, sin mancha, sin pecado, perfecto, ¿verdad? Cuánto más la sangre de Él, dice, los limpiará vuestras conciencias de esas obras muertas, o sea, de ese pecado. Los va a limpiar de ese pecado, nos va a limpiar de todo lo que nos ata, ¿verdad? Nos va a mostrar la luz. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo, no a un Dios muerto, no a un Dios histórico, porque Dios vive. Entonces nosotros, para que sirvamos al Dios vivo, Él viene y nos renueva, nos cambia, nos limpia, nos purifica, nos santifica con esa sangre, nos justifica para que nosotros podamos venir y tener esa oportunidad de entrar al lugar santísimo, de buscar la presencia de Dios y de estar listos para venir y servir a un Dios que vive. Amén. Entonces eso es lo que significa. Ahora bien, vamos a ver Hebreos, ya casi terminando, Hebreos 9, 26 y 27, lo vamos a leer por acá. Pero lo vamos a leer desde el 24. Vamos a leer Hebreos del 24 al 27, dice: porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo. Perdón, lo vamos a leer otra vez. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario aparecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de esa manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mira lo que dice aquí, está diciendo, sí, Jesucristo, ¿verdad? Entró, ¿verdad? A ese lugar santísimo, que no es el tabernáculo, ¿verdad? Que es la sombra del primero. Quiere decir que el tabernáculo de Moisés es la imagen del que está en el cielo. Amén. Es la imagen del que está en el cielo, pero Dios entró en el verdadero, en el que es del cielo. Él está en el que es del cielo y está sentado a la diestra del Padre. Dice que entró en ese tabernáculo, en el que está en el cielo, ¿verdad? Y en el que es ofrecido, ¿verdad? Dice que fue ofrecido una sola vez y para siempre, no como los machos cabríos, ¿verdad? Que tenían que ofrecerlo cada año, ¿verdad? Esos animales cada año tenían que venir al sacrificio. Y además nos hace énfasis que Él no vino a ofrecerse con sangre ajena, sino con su propia sangre que derramaba, que derramó en esa cruz. Tuvo que venir y mostrar y dar esa salvación a esa humanidad. Con su propia sangre, no con sangre ajena, dice ahí. Y además de eso, dice ahí, ¿para qué más? Vamos a leerlo. Dice ahí, y en el 27, y de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué significa eso? Antes estamos condenados a dos muertes. Condenados a dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. Porque a eso nos condenó el pecado. Destituidos de la presencia de Dios y muertos en nuestra carne, o sea, muerte física y muerte espiritual. Ahora, ¿qué dice aquí? Estamos muertos, morimos una sola vez, aquellos que recibimos a Jesús, aquellos que hemos recibido la salvación y vida eterna, solamente vamos a experimentar una muerte, y es la muerte física, pero la muerte espiritual no. ¿Por qué? Porque esa fue eliminada en la cruz en el momento que Cristo murió por nosotros. Ese era el objetivo principal, rescatarnos de la condenación eterna para otorgarnos esa vida eterna. Y todo aquel que ha recibido a Jesús tiene ahora vida eterna. Ahora, el que no tiene a Cristo viene a esa muerte y condenación eterna. Por eso es que yo te hacía énfasis. Hay muchas personas hoy en día, se ven bien bonitos, bien agradables, andan bien activos, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, estás muerto espiritualmente. Estás muerto espiritualmente porque ese es el origen del pecado.
Si tú no tienes a Cristo, estás muerto espiritualmente. Tú te puedes sentir activo, puedes hacer tantas cosas, pueden resultarte todo te es provechoso, sí, pero estás muerto espiritualmente. Como decimos por aquí, un muerto viviente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás vivo aparentemente, pero muerto en el espíritu. Y por eso es necesario que tú te arrepientas y vengas a salvación, vengas y tomes la redención de Dios, vengas y aceptes esa salvación que Jesucristo te otorgó al momento de morir en esa cruz. Porque después de esto, dice aquí, va a haber una muerte. Dice el que ha recibido a Cristo, eso quiere decir el versículo 27, el último que leímos, va a morir una vez. Pero el que no quiere nada con Jesús va a morir 2 veces. Yo no sé cuántas veces quieres morir tú, pero yo te invito ahora a que no sea así. Ahora tú tienes la oportunidad de recibir a Jesús. Tienes la oportunidad de abrirle el corazón a Él, para que así tú puedas ser heredero de esa salvación y vida eterna. Para finalizar, vamos a leer Hebreos 10:10. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Jesucristo fue, ya te mencioné, fue humillado, fue ridiculizado. Jesucristo vino, se hizo pecado, tomó nuestras enfermedades en esa cruz, se ofreció por nosotros. El objetivo principal era darnos salvación y vida eterna, y lo hizo mediante un sacrificio que Él sufrió mucho en esa cruz. Sufrió desde que lo arrestaron, sufrió, ¿verdad? Entonces Él sufrió mucho para que por amor a nosotros, por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sufrió el Padre también al ver a su Hijo cómo estaba siendo atormentado por la humanidad. Y todo eso lo hizo porque por amor a nosotros. Entonces ahora está aquí esta oportunidad para ti. Ya te expliqué qué es la salvación. La salvación es cuando Dios viene y nos rescata, ¿verdad? Nos aparta para venir y otorgarnos esa vida eterna. Y la redención, que también la redención significa rescate, es que te saca de ese lugar de pecado, ¿verdad? Para poderte otorgar la salvación. Pero tú vienes y escoges, porque nadie te puede obligar a ti, que no conoces a Cristo. Nadie te puede obligar a ti que lo hagas. Es el Espíritu Santo que tiene que venir y tocarte tu corazón, y la decisión la tomas tú. Porque puede hacer que sientas esa inquietud en tu corazón y que sientas esa ansiedad de que sí, de que no, y que estás en esa indecisión. Quiero decirte que el Espíritu Santo ya te está tocando tu corazón, pero eres tú el que tomas la decisión, si quieres hacerlo o no. Las oportunidades se están dando ahorita para que tú puedas reconocer a Jesús como Salvador de tu vida, para que no puedas venir después lamentarte después en una condenación eterna. Es necesario que lo hagamos. Y si tú eres cristiano pero no estás seguro de dónde vas, si Cristo viene ahora, si no estás seguro si la muerte te sorprende en cualquier momento, es necesario que también vengas y te pongas a cuentas a Dios. Y si eres una persona que te has alejado de Dios, pues es momento de venir y reconciliarte con Él, de reconciliarte con tu Dios, aquel que te da la vida, aquel que te da las oportunidades y que además de todo ha pagado el precio por ti en esa cruz. Ahora es el momento en que tú debes de hacerlo. Tú que me estás escuchando, es el momento en que debes de hacerlo. Así que en este instante yo te voy a dirigir en una oración para que recibas a Jesús en tu corazón, que eso es lo que importa ahora. Que tú vengas al arrepentimiento y reconozcas que necesitas a Dios en tu vida. ¿Sabes por qué lo necesitamos? Porque Él nos creó. Él fue el que nos creó y nos dio ese aliento de vida. Nosotros le pertenecemos a nuestro Creador, le pertenecemos a aquel que pagó el precio en la cruz por nosotros. Él pagó ese precio por nosotros para darnos esa vida eterna. Así que ahora te voy a invitar que repitas después de mí. Ya terminando esto, ¿verdad? Quiero que repitas después de mí, que abras tu corazón a Cristo. Así que acompáñame. Gracias, bendito Señor, por esta oportunidad que me has permitido de escuchar tu palabra. Reconozco que soy pecador. Yo me arrepiento, Señor, y te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor de mi vida. Te abro las puertas de mi corazón para que tú habites en él
que sea sellado con tu Espíritu Santo. Y de esa manera yo tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, si hiciste la oración, yo te felicito, ¿verdad? Hay fiesta en los cielos, dice la palabra de Dios, cuando alguien viene y se arrepiente y reconoce a Jesús en su corazón. Damos las indicaciones como siempre lo hacemos, y es que tú debes de informarte lo que dice la palabra de Dios para que tu fundamento sea firme, ¿verdad? Y no se mueva cuando venga cualquier otra otra situación que te pueda afectar en lo espiritual, ¿verdad? Es necesario que tú sepas qué es lo que dice la palabra de Dios, además que te congregues para que puedas crecer espiritualmente y que vengas a la presencia de Dios, que platiques con Él, así como tú platicas con tu amigo, tú puedes venir y platicar con Dios, ¿verdad? Él conoce tu corazón. Así es que estas son las indicaciones para que tú puedas iniciar tu vida cristiana. Ahora vamos a orar para despedirnos. Gracias, bendito Dios, en este momento. Agradecemos la oportunidad que nos has dado, Señor, de compartir esta palabra. Y te ruego por las personas que ahora han hecho esta oración, que han abierto su corazón a ti, Señor, que seas tú dirigiéndolos a un lugar donde ellos puedan venir y crecer espiritualmente. Espíritu Santo, toca los corazones de las personas para que puedan ser guiados por ti. En este momento, Señor, te pido por las personas que han escuchado, que seas tú, que esta palabra no quede perdida, sino que puedan tomar acción de esta palabra, Señor. Y gracias por la oportunidad que me concediste de poderla compartir. Te ruego, Señor, que bendigas este fin de semana, Señor, de mis amigos, de mis hermanos que me están escuchando, que guardes su salida y su entrada. Y si hay alguien enfermo, Señor, en este momento, que seas tú sanándole de ese lugar, levantándolo de esa cama, restaurando su cuerpo, Señor, para que pueda ponerse en la actividad que estaba realizando. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por tu atención nuevamente. Bueno, te mando muchos abrazos donde estás. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por estar presente. Gracias por tomar ese valioso tiempo para escuchar la voz de Dios en este instante. Así que muchas gracias. Te espero el día de mañana. Continuamos con la serie, ¿verdad? Así que muchas gracias por tu atención y te deseo un feliz fin de semana. Que Dios te bendiga poderosamente. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite.